Llega el momento principal, la conferencia magistral. Hoy nos acompaña la doctora Rosy Luna Niño. Ella es investigadora postdoctoral del Center for Western Weather and Water Extremes en la Scripps Institution of Oceanography de la Universidad de California, San Diego. Cuenta con un doctorado y maestría en Oceanografía Física por el CICESE y es una licenciatura y en Ciencias Atmosféricas por la Universidad Veracruzana. Su investigación se centra en la dinámica atmosférica, la modelación climática y la variabilidad interanual del clima invernal. Actualmente, su trabajo se enfoca en el estudio de los ríos atmosféricos y su relación con patrones climáticos y la predicción de la precipitación estacional en el suroeste de los Estados Unidos. Además, es candidata investigadora nacional por el SNI desde 2023. Adelante, Rosa. Como ya lo dijo Alejandro, yo estudié la licenciatura en Ciencias Atmosféricas en la Universidad Veracruzana y, y hace algunos años era la única universidad que ofrecía esa licenciatura. Entonces, cuando alguien quería estudiar ciencias atmosféricas, pues tenía que llegar y vivir en Jalapa, Veracruz, ¿no? Entonces, en mi generación había gente de diferentes estados y en particular había dos compañeros de la península de Yucatán, de Mérida, y ellos fueron muy relevantes en la generación porque llegaron siendo los apóstoles de los huracanes y queriendo contagiar a todos de la fiebre para estudiar huracanes. Y creo que sí lo lograron con la mayoría. Pero yo en el fondo de mi corazón sabía que los huracanes no eran mi pasión. Y les cuento todo esto porque cuando se llegó el momento de escoger mi tema de tesis, hice mi tema de tesis con el doctor Matías Méndez, él me dio la opción de estudiar o comparar dos modelos numéricos, el MM5 y el WRF, para casos de estudio. Me dijo, bueno, hay dos opciones, casos de estudio de huracanes o de frentes fríos. Y entonces en mi mente pasó en ese pequeño momento todos los años, todos los semestres en los que los huracanes habían sido los protagonistas y por eso decidí hacer casos de estudio de frentes fríos. Y pues así empezó todo. Después, pues terminé la licenciatura y vine aquí a hacer la maestría de hecho, la maestría y el doctorado la hice con la doctora Tere Cavazos. Em, y, y bueno, por ejemplo, en el tema de tesis de maestría, a diferencia de la tesis de licenciatura, el protagonista de la tesis fue un fenómeno físico, el jet de barrera costero, del que les voy a hablar más adelante. Les digo que a diferencia de la tesis de la licenciatura, porque en la tesis de licenciatura aprendí a usar pues modelos, digamos la herramienta, y en la maestría seguí usando el WRF, pero para estudiar lo que, qué más pasa cuando hay una condición de frentes fríos o de norte en el Golfo de México. Y en el doctorado también seguí utilizando modelación numérica, pero ahora un modelo regional. Ya no me enfoqué en casos de estudio, sino cambié de escala y ahora pues utilicé metodologías objetivas para identificar frentes fríos, nortes y estudiar su climatología, su variabilidad interanual y los cambios futuros, proyecciones de cambios futuros. Pero en esta presentación voy a hablar únicamente del periodo histórico. Y bueno, ahora me encuentro haciendo el postdoctorado en la Universidad de California y en todos los proyectos en los que colaboro, pues de alguna u otra forma, los protagonistas siempre son los ríos atmosféricos y la precipitación en el suroeste de Estados Unidos. Ok, entonces voy a empezar con este artículo que fue el producto de la investigación de tesis de maestría. Bueno, cuando tenemos al paso de un frente frío sobre el Golfo de México, tenemos una condición, digamos, este es un mapa que muestra el promedio de muchos días con condiciones de frentes fríos en el Golfo de México. Y tenemos que esta es un anticiclón característico.
tenemos un gradiente de presión del Golfo de México hacia el Pacífico y por la circulación también de este anticiclón, en el sentido contrario a las manecillas del reloj, pues tenemos viento de componente norte sobre el Golfo de México y esos son los llamados nortes. Cuando los nortes cruzan del Golfo de México hacia el Pacífico, debido también a la topografía que existe en esta pequeña región, que es estrecha, los vientos se intensifican y entonces tenemos la formación de los vientos tehuanos. Y bueno, tenemos aquí otros vientos como los papagayos y algunos otros vientos en el Caribe. Esto es el compuesto, les digo, de muchos eventos a lo largo de 30 años. Y luego aquí tenemos un mapa de vientos observados, donde además de los vientos norte y los vientos tehuanos, podemos ver una región de vientos intensos. Si ustedes alcanzan a ver, en esta región hay colores morados, significa que la velocidad del viento es mayor, es donde tenemos las velocidades más altas, ¿no? Para este evento específico podemos ver que en esta región los vientos pueden ser incluso más intensos que los vientos tehuanos. Y además les quise poner aquí la topografía de la región y para mostrarles que alrededor de esta latitud donde tenemos estos vientos intensos, es donde se encuentra la Sierra Madre Oriental con el eje neovolcánico transversal y la topografía es muy, muy cercana a la costa. Entonces, vamos a ver ahora cuál es la relevancia de la topografía, ¿no? Para evidenciar justamente esta importancia, lo que hicimos fue, bueno, primero hacer simulaciones realistas de este frente frío, de este evento, y tenemos aquí los vientos norte, como les decía, los vientos tehuanos, este jet sobre el Golfo de México, y este es su perfil vertical a esta latitud. Y entonces podemos ver aquí esta región, qué tan somero es esta región de vientos intensos. Y luego lo que hicimos fue quitar la topografía, reducirla y vemos los vientos del norte, pero ya no vemos los vientos tehuanos y tampoco vemos la formación de este jet. Y por supuesto la propagación, el perfil vertical de la velocidad también es distinto. Sin embargo, yo creo que el resultado que más me gusta de este artículo es, yo diría que nuestra principal aportación es cómo es que estos vientos intensos afectan la atmósfera local, otros procesos, ir más allá. Les muestro aquí imágenes del CAPE, que es un índice de estabilidad de la atmósfera, de adducción de temperatura, velocidad vertical del viento y precipitación. Entonces, en el mapa de CAPE podemos ver que en esta zona de vientos intensos, donde se localiza el jet, hay una atmósfera estable, que la adducción de temperatura es negativa y también la velocidad vertical negativa. En pocas palabras, eso quiere decir que en la región del jet, los vientos intensos están enfriando la atmósfera, la están haciendo estable y al tener una atmósfera estable se inhiben los movimientos verticales, en particular los movimientos ascendentes, por lo que en el campo de precipitación podemos ver sombra o mínimo de precipitación. Aquí en esta figura se muestra más claro este mínimo de precipitación. Y a lo mejor alguno de ustedes podría decir que esto tal vez es producto del modelo, pero para asegurarnos que era un proceso real y que estaba ocurriendo, pues comparamos observaciones de precipitación con dos bases de datos, CHIRPS, que es una combinación de estaciones y satélite, y TRMM, que ahora está descontinuado, pero en aquel momento pues estaba vigente y es precipitación a partir de satélite. Y en ambas bases de datos se puede observar este mínimo de precipitación tanto en la parte continental como en la parte oceánica. Y bueno, para este tema yo creo que hay muchas cosas que todavía se pueden estudiar. Por ejemplo, entender el mecanismo de formación, porque este jet no ocurre o no se forma durante cada frente frío o cada evento de norte. Y no necesariamente se forma con dependencia a la intensidad del evento de norte. Y también pues estaría
muy padre saber cuántos eventos tenemos por invierno y tener una climatología de estos, de este jet y su variabilidad interanual, si es que pues, hay una variabilidad. También estaría muy padre continuar con la indagando o aprendiendo más de la termodinámica local y comparar, por ejemplo, perfiles termodinámicos en la región del jet con otro punto en el centro del Golfo de México, por ejemplo. Y por último, también la adecuada simulación de este fenómeno en modelos climáticos regionales. Y lo digo porque en el Inter, entre la maestría y el doctorado, cuando estaba aprendiendo a usar el modelo regional REXIEM, pues se me ocurrió para empezar a reproducir el mismo evento. Y entonces probé el modo hidrostático, el modo no hidrostático, y pues con el modo hidrostático tenemos, por ejemplo, que este jet, el jet los tehuanos sí se reproducen, pero no se reproduce este jet costero. Y sí se reproduce, claro, con sus sesgos, pero se reproduce con el modo hidrostático. Y por lo tanto, este mínimo de precipitación ocurre solamente si tenemos el modo no hidrostático. Em, la mayoría, o yo creo que todos los esfuerzos que hacen simulaciones largas como modelos regionales, por el costo computacional que requiere el modo no hidrostático, las hacen con el modo hidrostático. Entonces, pues es un ejemplo del tipo de procesos locales que se están perdiendo al utilizar el modo hidrostático y pues no podemos esperar que en las climatologías de esos eventos ocurran. En la climatología, con base en estos modelos, encontremos este tipo de fenómenos. Ok. Ahora les voy a hablar de un segundo artículo que es parte de la tesis de doctorado. Y ahora les voy a hablar de otro jet, el jet subtropical, em, y cómo la variabilidad de ese jet subtropical afecta a los tipos de norte sobre el Golfo de México. Bueno, pues este jet, como ustedes podrán ver, es diferente al que les hablé anteriormente, es mucho más grande y además está a otra altitud, está a 200 hectopascales, aproximadamente a 12 kilómetros de altura. Y en nuestra región tenemos la influencia em, de dos partes importantes del jet, la región de salida del Pacífico y el jet del Atlántico. Bueno, para lo que hicimos fue encontrar los modos de variabilidad de estos dos núcleos del jet. Les presento primero les presento el primer modo de variabilidad, que es el que explica la mayor parte de la varianza. Y para la región de salida del jet del Pacífico, este primer modo de variabilidad es un desplazamiento longitudinal. Si tomamos como referencia la climatología, que son estos contornos negros, podemos, podemos decir que, por ejemplo, la polaridad positiva de este primer modo es un jet extendido hacia el este, alcanzando las longitudes de Baja California. Y en cambio, una polaridad negativa es cuando tenemos un jet retraído. Por eso no lo vemos en esta ventana. Ahora, la parte del Atlántico, nuevamente, si tomamos como referencia los contornos negros, en este caso el primer modo de variabilidad es un desplazamiento latitudinal. Y entonces en su polaridad positiva tenemos un jet que está desplazado al norte y en la negativa un jet desplazado al sur. Ahora les presenté estos modos de variabilidad en, en ventanas separadas, pero si nosotros abriéramos toda la ventana para todo el dominio, nos podemos dar cuenta que las polaridades del jet del Pacífico y jet del Atlántico tienden a ocurrir en polaridades opuestas. Es decir, que un jet del Pacífico extendido eh, ocurre con un jet del Atlántico desplazado al Ecuador y un jet del Pacífico retraído con un jet del Atlántico desplazado al norte. Y entonces esta anticorrelación
nos permite tener dos configuraciones del jet. El primero es un jet intenso y un intenso y zonal, y el otro es un jet débil sobre la región. Y bueno, ahora después lo que hicimos fue, bueno, vamos a considerar todos los eventos eh, de norte que ocurren bajo la polaridad donde tenemos, o bajo la configuración donde tenemos un jet subtropical muy intenso. Y también después contamos todos los días de norte bajo la otra polaridad, donde tenemos un jet subtropical débil. Y bueno, aparentemente los compuestos son muy similares, pero hay algunas diferencias. Por ejemplo, que cuando el jet del Atlántico está desplazado al norte, este anticiclón tiende a ser más intenso. También pueden ver diferencias en la dirección de los vientos norte, más del norte, o sea, de 0 grados, cuando el jet del Atlántico está desplazado al Ecuador, y más como del noreste en la otra configuración. Y tal vez la diferencia más obvia es la intensidad de los vientos tehuanos, de los vientos papagayos y estos vientos en el Caribe, ¿no? Esta es la diferencia de estos dos compuestos. Y en los puntos indican dónde esa diferencia es significativa. Bueno, entonces, ok. Cuando, digamos que ahora una de las curiosidades que tengo eh, es, bueno, viendo cómo la variabilidad de la corriente de chorro subtropical, que es un fenómeno pues, de mayor escala, puede afectar la variabilidad o digamos que el tipo de norte, pues estaría interesante saber cuál de estos dos tipos de norte favorecen más la formación, bueno, si es que favorecen, existe alguna relación con la formación de este jet local que les hablé hace un momento. Y si es así, pues sería una relación muy interesante ver cómo están interconectadas las escalas. Bueno, em, por último les quiero platicar, vine hace unos meses a dar un seminario y hablé del papel de los ríos atmosféricos en que se cumplan o no los pronósticos de precipitación en el suroeste de Estados Unidos. Probablemente ustedes ya escucharon, o algunos de ustedes, este seminario, y les voy a platicar, digamos, una versión más corta. Y esto ya es parte de la investigación postdoctoral. Empecemos con esta figura que es una figura clásica para, digamos, en el campo y para la región, la figura de Dettinger, que es el mapa de coeficiente de variación. Coeficiente de variación, desviación estándar entre la media. Básicamente lo que nos indica el coeficiente de variación es qué tan diferente es la precipitación de un año. Bueno, claro, aplicado a la precipitación nos indica qué tan diferente es la precipitación de un año con respecto al siguiente año o hace 2 años o dentro de 2 años, ¿no? Eh, entonces, en valores pequeños significa que esa precipitación no es muy diferente. Es el caso de la parte este de Estados Unidos. Y también tenemos pues el lado contrario, cuando tenemos un coeficiente de variación alto. Eso significa que podemos tener una precipitación este año y la precipitación del siguiente año puede ser completamente diferente. Y ese es el caso del suroeste de Estados Unidos. Ustedes pueden ver aquí los colores de verdes hacia negros. El suroeste de Estados Unidos, en particular California y en particular el sur de California. Ahora, ¿a qué se debe esta gran variabilidad interanual de la precipitación? Otra de las figuras clásicas también de Dettinger es esta serie de precipitación para California, en donde las barras significan, pues sí, precipitación anual, y tenemos aquí series, es una media corrida cada 5 años, el suavizado de esta serie de tiempo en barras. Y además los autores dividieron la precipitación en la precipitación extrema, que es 5% de los datos, y la precipitación no extrema.
Y entonces podemos observar que estas variaciones que tiene la precipitación total se deben a la precipitación extrema. O sea, con días muy lluviosos. Bueno, ¿cuál es el fenómeno que está detrás de estos días lluviosos? Son los ríos atmosféricos. Los ríos atmosféricos son, pues, podemos decir que son ríos en el cielo. Esta es la variable que se utiliza mucho para visualizar esos ríos atmosféricos, es la cantidad de agua precipitable, que es, si nosotros sumamos todo el vapor de agua en una columna de la atmósfera, y si se condensara todo ese vapor de agua, ¿cuál sería pues como lo dice la variable, ¿no? El agua que podría precipitar, todo el agua que podría precipitar. Y los valores de agua precipitable son mayores pues, en los trópicos, y estos ríos atmosféricos son como desprendimientos. Cuando llegan a la parte continental, la topografía les da ese mecanismo de ascenso necesario para que todo el vapor que contiene, bueno, o gran parte del vapor que contienen los ríos atmosféricos, condense y precipite. Y es muy relevante la orientación que tienen los ríos atmosféricos con respecto a la topografía, justamente para ese ascenso y la precipitación. Entonces, si agregamos a esta serie de tiempo, la serie de tiempo del número o la frecuencia de ríos atmosféricos, también su promedio corrido, podemos ver que tienen una variación, ¿verdad? Y esta variación es muy similar a la de los días lluviosos. Entonces, los ríos atmosféricos son importantes, muy relevantes para eh, eh, lluvia extrema en California. Y como les digo que esta región del suroeste es muy volátil, podemos tener años secos, pero el siguiente años húmedos, es muy importante la predicción estacional de la precipitación. Los tomadores de decisiones y los que manejan el recurso del agua, pues a ellos les interesa y les encantaría tener con la mayor anticipación posible la cantidad, una idea de la precipitación que puede ocurrir en los siguientes meses. Y entonces la precipitación, la predicción de la precipitación estacional utiliza, digamos que la fuente de predicción que más ayuda a esa predicción es el ENSO, si tenemos año niña o año niño. Entonces, con base a relaciones entre observaciones de temperatura superficial del mar y precipitación de más de 70 años, se han establecido como relaciones, ¿no? Cuando hay una niña, condiciones de la niña, se esperan condiciones secas en el suroeste. Y lo contrario, cuando hay condiciones del niño, se espera anomalías positivas de precipitación. Y bueno, aquí también les muestro cuál es ese mapa de correlación que existe entre la temperatura superficial del mar y la precipitación, que esa correlación es significativa en el suroeste y explica hasta el 40% de la varianza. Entonces, estas relaciones que se han establecido conforme a las observaciones, se le llama la señal canónica del niño o las anomalías canónicas. Canónico significa que es conforme a la regla, y de hecho canónico tiene una connotación religiosa. Podemos decir lo que es como que lo que dice la Biblia, ¿no? Digo, para que lo tengan en mente. Y les muestro aquí también el mapa de temperatura superficial del mar en el año 2016, invierno 2016. Y como podrán ver, es una versión como súper aumentada de lo que es de la condición del niño, ¿no? Cuando se vieron estas temperaturas del mar, a este niño se le llamó el niño Godzilla, y se esperaban precipitaciones muy intensas en la parte del suroeste de Estados Unidos y también noroeste de México. Pero en realidad las precipitaciones fueron pues decepcionantes. Este es el mapa de las anomalías de precipitación, donde tenemos anomalías negativas en esta región, y ustedes pueden darse cuenta que se parece más a una niña que al niño.
Y el año siguiente fue una niña débil, pero fue un año más lluvioso en general para el oeste de Estados Unidos. Y a mí me gusta mostrar estos 2 años juntos porque es un claro ejemplo de la variabilidad interanual del que les hablaba al principio. Cómo puede cambiar tanto las anomalías de precipitación, ¿no? Entonces, siguiendo con este ejemplo de la variabilidad interanual, esta es una serie de tiempo de la precipitación en el sur de California. De los últimos, nada más puse aquí los últimos 15 años. En estos últimos 15 años hubo un periodo de sequía entre el 2012 y 2015. Entonces, como les decía, cuando se supo de este niño Godzilla, pues digamos que la creencia general fue que, pues, que ya se iba a acabar la sequía, pero en realidad la sequía no se terminó. Y luego cuando se vio que seguía un año la niña, pues la creencia era que iba a seguir la sequía, pero la sequía terminó. Y en un periodo más reciente también tuvimos un periodo seco de 2020 a 2022 con eh, años la niña. Y cuando se vio un tercer año la niña 2023, pues esperaba tal vez que la sequía siguiera, pero en realidad la niña 2023 terminó la sequía. Bueno, entonces lo que hicimos fue como identificar los años en el sur de California, aquellos años que fueron inesperadamente secos o inesperadamente húmedos con relación a la fase de denso. Esta es una serie de tiempo de precipitación y este abajo en barras es la serie de tiempo del número de días con ríos atmosféricos. Y en colores estoy mostrando las temperaturas de nivel del mar al inicio del periodo lluvioso. Y lo que les muestro ahora en verde son aquellos años inesperadamente húmedos, o por definición, años la niña. En un periodo de más de 70 años tenemos 4 años inesperadamente húmedos. 3 de esos 4 años han ocurrido recientemente en los últimos 15 años, 2011, 2017, 2023. Y lo que es interesante es que estos 4 años tienen en común que la actividad de ríos atmosféricos fue mayor al promedio, ¿no? En particular el 2017. Ahora, también mostramos aquí los años inesperadamente secos, por definición, años en niño, que están, digamos, en la serie de tiempo están más distribuidos, ¿no? Y lo interesante es que todos estos años tienen en común que la actividad de ríos atmosféricos fue más débil que el promedio. Em, y entonces, por ejemplo, es interesante ver cómo el año con la mayor actividad de ríos atmosféricos fue un año la niña 2017, y el año con el menor número de ríos atmosféricos fue un año el niño. Bueno, pues entonces, em, siguiendo esta connotación religiosa de las señales canónicas del niño y la niña, pues para darles un nombre a estos años bajo la misma connotación religiosa, pero opuesto, le llamamos estos años los años herejes. Y, ok, estos son perfiles latitudinales de precipitación. No son, aquí muestro que para todo California, no nada más el sur de California, para todo California. Y la idea es mostrar cómo estos años herejes fueron relevantes en todo el estado y cuán diferentes son de la climatología, que es la línea esta en negro. Esto es para la precipitación total y para el número de días lluviosos también. En particular, la niña débil 2017, pues de las niñas herejes ha sido la más hereje. Ahora le agregué aquí los acumulados de precipitación para los años canónicos El Niño del 83 al 98 en rojo y en morado. Y podemos ver cómo esta precipitación total de los años de las niñas herejes es comparable con la precipitación total que generaron los niños canónicos. También
es el caso del número de días o la frecuencia de la precipitación. Em, por ejemplo, la NIA 2017 generó en el norte de California una precipitación similar a la del Niño de 1983. Y bueno, esto al final de cuentas lo que eh, queremos aquí es como aterrizarlo en la predicción estacional y las implicaciones que tendría en la predicción estacional. Este primer mapa de correlación es el que les mostraba anteriormente, la correlación entre la temperatura superficial del mar y la precipitación. Y ahora dividimos la precipitación en la que proviene de ríos atmosféricos y la que es debido a otras tormentas, por ejemplo, los frentes fríos. Y entonces podemos ver que esta señal que encontramos en la precipitación total viene principalmente de la precipitación que no se debe a ríos atmosféricos. Eso quiere decir que pues, a nivel estacional podemos predecir la precipitación debida a no ríos atmosféricos, pero siempre vamos a estar de alguna manera sujetos a la actividad de ríos atmosféricos y bueno, un año donde tengamos uno o dos eventos más, pues va a romper uno o dos eventos de ríos atmosféricos puede romper y puede desviar completamente nuestro pronóstico estacional. Eh, bueno, a lo largo de esta plática lo que quise dejarles para ustedes el mensaje es que el invierno se pueden dar cuenta que los fenómenos de los cables son todos de invierno, entonces, y son muchos fenómenos muy interesantes a diferentes escalas. Entonces, pues el invierno es mucho más que la estación fría del año, ¿no? Y que, bueno, yo soy team frío, team invierno, a mí los huracanes no me gustan mucho, pero pues claro, si a ustedes les encanta y es su pasión, pues procuren siempre buscar las preguntas o los fenómenos o los eventos que desafían, eh, pues, o que son sobresalientes y relevantes de los numéricos y las predicciones. Muchas gracias. Gracias, Rosy, muy interesante tu plática. ¿Hay espacio para preguntas? Eh, Hola, ¿qué tal? Oye, una cosa que a mí me llama bastante la atención y luego vas a ver por qué, es sobre el jet este costero. Digo, pareciera que es como un brazo, ¿no? Que sale que surge a partir del frente, o sea, pues del norte, que está más hacia el centro del Golfo. Pero por ahí, digo, yo he visto varias imágenes y animaciones donde a veces van prácticamente perpendiculares. O sea, nada más quisiera que me platicaras un poco si ese frente, ese jet costero, tú lo verías como una rama del norte, desde que está más al centro del Golfo, o es un fenómeno que se desarrolla de manera, bueno, no totalmente independiente, pero con cierta independencia, porque, te digo, hay veces que los ves prácticamente perpendiculares y a cierta distancia de la costa, yo no sé si unos 100, 200 kilómetros, se ve que hay alguna región donde haya convergencia o divergencia intensísima, que prácticamente los hace como si fueran dos corrientes bien diferentes, ¿no? A ver si nos platicas tantito Sí, sobre bueno, eso. yo no creo que sean independientes, lo que yo creo es que el evento de norte da la condición, da la dirección de los vientos para que lleguen hacia la topografía, en particular la sierra, no sé si en aquí, por ejemplo, eh, para que lleguen a encontrarse con la topografía en continente, ¿no? Y, pero para estos momentos, digo, tenemos un frente frío, para estos momentos la atmósfera es estable, ¿no? Si estamos del lado de la masa de aire frío.
Y los vientos, pues lo que tienen que hacer es, o sea, si no pasan la montaña, pues se tienen que recurvar, ¿no? Y por eso es este cambio en la dirección. Si los nortes son, por ejemplo, en este caso del noreste, ahora los del jet siguen siendo una componente norte, pero son del noroeste. Ujú. Em, y este salto que dan hacia la parte oceánica, yo creo que tiene mucho que ver con cómo está la topografía. La topografía, aquí este sistema montañoso en el geno volcánico transversal está muy pegadito a la costa. Es como que es un obstáculo y pues como si lo brincaran, ¿no? Eso es. Ok, sí, gracias. Oye, Rosy, yo también te quería preguntar sobre este jet. Por ejemplo, tú, no sé si sabes, ese es de los primeros registros que hay de este jet costero, porque creo que está tu trabajo, que más o menos es simultáneo con, por ejemplo, lo que estaba haciendo Osorio Tai, o si hay registros previos de este jet costero, o solo no se le llamaba así. Que, bueno, hasta donde yo sé es el trabajo de Osorio Tai, nuestro artículo, pero no tengo registro de otro trabajo previo, Ajá, ok. o que se le llamara diferente. No. Oye, y la otra cosa, por ejemplo, cuando haces tú la comparación de distintas bases de datos de precipitación y que logras ver como esa sombra de precipitación, tú decías que has hecho simulaciones, por ejemplo, las que hiciste con WRF son como de 25 kilómetros, ¿verdad? Para las simulaciones, hicimos 3 casos de estudio, aquí nada más mostré 3, hicimos 3, aquí nada más mostré 1, diferentes nortes, diferentes intensidades, y se hicieron las simulaciones en 3 dominios. El dominio más grande tenía 36 kilómetros, luego el siguiente dominio, que era casi, este, era un dominio muy grande, el segundo dominio de 12 kilómetros era básicamente México, y el tercer dominio, que es esta región, tenía 4 kilómetros. Ah, ok. Sí, era un poco porque, digo, pensando en que ves, digo, esa sombra la ves, pues eso, en escalas que tienen esos 36 o 5 kilómetros, digo, a mí me sorprende que lo captures bien, ¿no? Con resolución más baja. Pues es suficiente. Y la pregunta era un poco... Sí, ese modo no hidrostático. Ah, ok, es eso. Y por ejemplo, eso, ahí la parametrización de, tú le dejas convección, A 4 kilómetros no. ok, Ya no esa se sí es parametriza la permitida. convección. O sea, 4 kilómetros es convección permitida. Sí. Y luego, A y 12 ahí, y 36, sí. pues entonces probablemente de ahí tenga también mucho que verlo, o sea, que sí capturas mejor ese evento, ¿no? Cuando dejas convección permitida. O no Podría necesariamente. ser, pero por ejemplo en esta figura que está a 36 kilómetros se parametrizó la convección Ujú. y también se ve bastante bien. Yo creo que la clave es el núcleo. Ujú. Ok, bueno, gracias. Muchas gracias, Rosy, por tu interesante plática y además interesante también panorama de actividades científicas que tienes. Y estando en este capítulo, me gustaría si nos puedes explicar un poquito acerca de la influencia. En una de las figuras adelante tienes el jet de bajo nivel del Atlántico, ¿le llamas? Es en altura, el jet subtropical. Ajá. Ese Este. es el subtropical. Y decías que está a 200 hectopascales, Sí. más o menos centrado. ¿Y cuál es la altura? 12 kilómetros. 12 kilómetros. Mi duda, y ojalá pudieras explicarme un poquito, es cuál es la influencia, o si tiene una influencia directa en el viento superficial, sobre la superficie del mar, de ese tipo, y cómo se lleva a cabo. ¿Es directa o es indirecta o no tiene nada que ver? Sí, bueno, por ejemplo, Digamos, mi interés principal es en los tehuanos, por ejemplo. ajá, Sí. ok. Sí, o sea, digamos que lo que yo les quise un poco explicar aquí es que, o sea, hablé de 2 configuraciones del jet subtropical, ¿no? Una intenso y el otro más débil. Para, digamos, encontré todos los días de condiciones de norte y de tehuanos, o sea, en la ventana, que ocurrieron, digamos, que bajo la configuración de un jet zonal. Y luego repetí lo mismo, pero bajo la configuración del jet más débil, jet subtropical débil.
Y este mapa de aquí muestra la diferencia en esos compuestos de norte, o sea, de los nortes que ocurren bajo un jet subtropical o durante un jet subtropical intenso y los nortes que ocurren bajo un jet subtropical débil. Y la principal diferencia es muy interesante porque no hay una gran diferencia en la intensidad de los vientos norte en el Golfo de México, pero en los tehuanos sí hay una diferencia en la intensidad, también en los papagayos. Y esta diferencia en intensidad entre los vientos tehuanos tiene que ver con que el anticiclón es diferente, es más intenso durante un jet del Atlántico desplazado al norte. Y esa información sobre vientos tehuanos y papagayos es en realidad vientos cerca de la superficie del mar, ¿no? Sí, a 10 metros. Perfecto. Estos son vientos a 10 metros. Y otra pregunta, tengo una segunda pregunta acerca de los ríos atmosféricos o filamentos con mucha humedad. En tus cálculos, ¿tiene algo de importancia qué tan ancho esté ese río o qué tan ancho? O simplemente hay un río y nada más se calcula de forma integral sin considerar la forma de ese jet, de ese chorro, no es chorro, de ese río, de ese filamento. Bueno, el ancho pudiera darnos, o sea, sí importa cuando cuantificamos la precipitación que se debe al río atmosférico. Sí, porque si, digamos, somos más flexibles en cuanto a los umbrales con los que se detecta este río atmosférico, sobre todo en la parte continental, podemos tener huellas o máscaras o ríos atmosféricos del río atmosférico mucho más grandes que podrían cubrir mayor área y entonces estaríamos cubriendo o considerando como precipitación debido al río atmosférico una mayor región. Pero yo creo que esa sería la principal implicación de tener, o sea, del ancho del jet. Pero para la identificación de cuando ellos impactan la costa, no se toma en cuenta el ancho. Se toma en cuenta por ejemplo, cuál es el valor máximo que tienen en cuanto a esta variable que es IPT. ¿Máximo de qué? El valor máximo en el que, o sea, cuando se localiza el río atmosférico en la costa, se considera el valor máximo del IBT. En la costa donde tengamos, o en el continente donde tengamos ese valor máximo, entonces ahí se dice que ahí está impactando el río atmosférico, o es el centro del río atmosférico. Gracias. Rosy, ya que estás aquí en esto de los ríos atmosféricos, ¿ya empezaste a ver lo de la corriente de chorro? ¿Qué tanto varía? Por ejemplo, en el Niño Godzilla, la corriente de chorro pues estuvo más a la mitad de Baja California, más al sur de lo normal, ¿no? Pero en el caso de los ríos atmosféricos, bueno, en tus heréticos, por ejemplo, si has empezado a analizar la corriente de chorro. Tiene un par de meses que dejé este trabajo en pausa, pero sí vi compuestos de anomalías, bueno, no compuestos, de estos eventos en particular, de anomalías, y lo que recuerdo es que para la parte cercana a la costa, el viento fue más intenso, o sea, se favoreció el viento zonal, pero a nivel de mayor escala la circulación fue muy diferente. O sea, estos años herejes, lo que tienen en común es la actividad de los atmosféricos, pero la circulación, las teleconexiones, todo es como muy único. Y por ejemplo, también el 2011 fue muy activo al inicio de la estación lluviosa y después ya se comportó como una niña, ¿no? Como debía comportarse la niña. Pero en cambio, el 2017, que sí tuvo vientos intensos en altura anómalamente positivos,
durante todo el periodo lluvioso. Y el 2023 me parece que también empezó un poco tarde. Entonces, cada uno, pues es un poco, es difícil generalizar porque cada uno pues es único. Gracias. ¿Qué tal? Yo creo que para las preguntas que hizo Paco, tal vez convendría dar una revisada a la dinámica. Sí, en las dos preguntas, ¿no? En la del Atlántico, o sea, ¿cuál es la implicación que tiene la intensificación del jet a 200 milibares en el campo de presión, en el centro de alta presión? Y eso, el efecto que tiene y eso te refleja el viento superficial. Y en el caso de los atmosféricos, pues también tiene que ser alejado del régimen gestor. O sea, tienes que ver un poquito la dinámica, no nada más los datos y las estadísticas. Que piensas un poquito, yo te recomiendo que por ahí lo veas. Y obviamente tiene que haber algún criterio para definir lo que incluye, ¿no? Un río atmosférico. Seguramente en la clasificación que tienen la página ahí de Sacha, aunque esté en palabras, si lo ves, vas a ver que tiene una implicación dinámica. Que no vengan las ecuaciones. En alguno de esos, yo hace mucho tiempo que no lo veo, pero estoy seguro que por ahí. Seguramente lo he visto, ¿no? O sea, Paco, tú también lo puedes hacer. Dos preguntas más, Julio, y después Sebastián. Para el noroeste, o sea, que no se fueran para abajo, sino para arriba. No. Porque yo lo que me estoy imaginando es como estas cosas que de repente pues llega un viento que está chocando con una cadena montañosa y a lo mejor, pues a veces va para abajo y a veces va para arriba. Ajá. Digo, aquí Karina algo quiere decir. Por ejemplo, en el océano, perdón, o sea, de la hora que estaban tanto con el sargazo, pues por ejemplo viene esta corriente de Caimán. Digo, en este caso, pues no se sube y se inunda Yucatán, pero pues llega a la costa y pues hay una rama que se va para arriba y otra que se va para abajo. Y entonces aquí uno se imaginaría, pues viene la cadena montañosa, viene el viento del norte. Digo, pues obviamente está Tehuantepec y eso va a causar ahí problemas, pero es el punto de que a lo mejor, pues de repente llega y a lo mejor se podía dar la vuelta para arriba en vez de para abajo, ¿no? Pero no sé, por eso pregunto. No, en los eventos que he visto, no es hacia el sur. Pero, Yo justo te quería preguntar algo similar, no si se va para arriba, sino si alguna vez sí pasa la topografía, como no sé cómo sea tu configuración, pero si alguna vez ves ondas de montaña o ondas de azotavento de justo de la topografía. no he visto onda, no lo he investigado más bien. Hola Rosy, gracias por tu presentación. Con respecto a los ríos atmosféricos, ¿cuántos de estos eventos en promedio encuentran por cada invierno de los datos que analizaste? Porque el último, el de Pineapple fue de este invierno, ¿verdad? No, creo que esta figura. En 2022. Bueno, varía en el mapa latitudinalmente. Déjame ver, te muestro un mapa. O bueno, sí.
La región del norte de California es la que recibe más eventos y son, digamos, alrededor de 20 eventos, y la parte sur de California alrededor, bueno, centro de California, como de 10 eventos. Ok. Y nada más por curiosidad, si es que con algún modelo has visto que se reproduce bien estos eventos de ríos atmosféricos. O sea que Eh, también si has visto que si algún modelo reproduce bien la cantidad de eventos o estos eventos como tal, ¿no? Bueno, no he hecho simulaciones para identificar ríos atmosféricos, pero hay pues un grupo que se encarga de eso y del pronóstico de los eventos a escala de, pues, de semanas. Y claro que ellos tienen pues muy ya eh, ajustado su modelo bajo las mejores configuraciones para que la predicción sea lo más acertada posible. Y también lo que hacen es campañas de medición cuando saben que con sus modelos indica que viene un río atmosférico, pues van y sueltan instrumentos y luego esos datos los asimilan en el modelo para mejorar aún más la predicción y sobre todo la precipitación que se genera en el continente. Ok. Y ahí, lo último, ¿en qué región más o menos se forma? Pues en la parte, en la parte tropical del Pacífico. Ya. Sí. También hay ríos atmosféricos en sí. También hay ríos atmosféricos en el hemisferio sur. Ok. Muchas gracias. Sí, también. Una última pregunta, mira, ¿cuál es el proceso que da origen a estos remolinos, a estos ríos atmosféricos? Son remolinos aparentemente, ¿no? O pudieran ser remolinos de alguna Eh, manera, o es solo mi sesgo. Digo, ¿hay algún tipo de parecida inestabilidad o formación de remolinos? ¿Sabes? eh, no, la verdad no sé, o sea, los entiendo como desprendimientos de humedad de la parte tropical, pero, pero no, no sé por qué. De acuerdo. Bueno, este, Pues agradecemos mucho a nuestra ponente del día de hoy. Gracias por atender nuestra invitación a que vinieras a este evento.